La campaña electoral de la República Dominicana está llegando a su fin. El proceso de promoción termina el jueves de esta semana y hoy vamos a conversar con uno de los líderes políticos importantes del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Fulcar. Ha sido un reconocido dirigente magisterial y ha pasado a la actividad política y lo tenemos con nosotros. Queremos que ya en esta última conversación, Fulcar, nos interesa saber tu evaluación de cómo ha sido esta atípica campaña electoral en la que hemos tenido estado de emergencia, toque de queda, presencia muy fuerte del gobierno y del candidato del gobierno en las calles a cualquier hora y la oposición con muchas limitaciones. Muchas gracias, Fausto. Un placer, un abrazo, la reiteración de mi reconocimiento y de mi amistad contigo y con el medio también. Igualmente. Esta campaña va a pasar a la historia como la más complicada, la más difícil, la más atípica, como correctamente has dicho, de todas las campañas electorales que hayamos vivido en la República Dominicana y probablemente en muchos otros países. Ha sido atípica no solamente por lo que nos llegó con la presencia del COVID-19, sino que ya lo era por el tema de la desigualdad. Es una campaña absolutamente desigual. Nosotros hemos tenido que luchar contra todo, Fausto, contra todo el dinero del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, contra el control del Poder Judicial, el control de la buena parte de la prensa escrita, radial, televisada, de una cuantiosa y multimillonaria inversión del oficialismo, también en redes sociales y en la contratación de equipos robóticos para fingir supuestos mensajes, comentarios u opiniones en las redes. Ha sido una campaña absolutamente desigual. Nosotros hemos tenido que anteponer mucho planeamiento estratégico, una gran movilización política, Fausto, de miles de dirigentes en todo el territorio nacional, porque en ausencia de todos los recursos que tiene el Estado para hacer lo que tiene que hacer, nosotros lo que hemos hecho es tratar de conseguir y de preparar y de movilizar a una cantidad mayor de personas que cada uno se eche al hombro lo que yo llamo un pedacito de las responsabilidades, y esa ha sido una clave importante de nuestra competencia y del posicionamiento que tiene Luis Abinader en el día de hoy. Pero además, a diferencia de la campaña del gobierno, que solamente la demostración y el empuje del interés por seguir en el poder, nosotros hemos tenido una campaña llena de contenido. Luis Abinader ha hecho un planteamiento objetivo, claro, bien definido sobre cada uno de los problemas fundamentales que afectan a la República Dominicana. Ha hecho un planteamiento de solución de cada uno, ha dicho cuánto cuesta solucionarlo y también ha identificado la fuente para ese financiamiento. De manera que ese también ha sido un pilar muy importante en nuestra campaña, que me parece que la población ha valorado positivamente. Me gustaría saber, Roberto, ustedes han tenido que dedicar mucho tiempo en este proceso a hacer aclaraciones, a corregir datos, a evitar que la gente se confunda porque le cambian los contenidos. En todo el proceso, Fausto, esta ha sido la campaña donde más mentira ha hecho una de las fuerzas participantes, en este caso el oficialismo, la cúpula del PLD, contra nosotros. Yo te voy a poner algunos de los más recientes. Lo último que dijeron es que era falsa la presencia, el contagio de coronavirus del compañero Luis Abinader, a lo cual ningún ser humano, creo yo, en su sano juicio, puede prestarse a utilizar el estado de salud de un contrincante para tratar de sacar ventaja. Bueno, ellos distribuyeron esa especie de que no era verdad que Luis tenía el contagio, pero también han llegado absurdos como intentar vincular o asociar de alguna manera a nuestro partido, a Luis, a mí, a temas del bajo mundo, al narcotráfico,
etcétera. En un país tan pequeño, Fausto, Sí. donde todos nos conocemos, es decir, cuando a mí me llegó eso y alguien me preguntó cuál era mi opinión que debía hacer, digo yo, no referirme a eso. ¿Quién en este Sí. país se le puede ocurrir que gente como nosotros puede estar vinculado al tema del bajo mundo, a narcotráfico, a corrupción, a ningún tipo de acto inmoral ni indecente, cuando precisamente la vida de uno ha sido una vida de sacrificio, pero ha sido una vida, gracias a Dios, dedicada al bien, al buen comportamiento, a la buena conducta y a defender ideales, Fausto, como tú bien lo sabes. Sí. En todo el proceso, ahora recientemente han tomado, porque graban todos los teléfonos de los choferes, de las secretarias, los míos, los de Luis, graban todo y yo no voy a cambiar mi teléfono. El teléfono que tú tienes mío es el que yo tenía de hace 15 años. Yo nunca te he dicho que cambie mi teléfono y tú siempre me localizas en el mismo. De Sí. manera que yo digo, bueno, que graben todo lo que quieran, porque yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Ya. Y Ahora por ejemplo, todas las eh, versiones que se divulgan, Roberto. Perdón, tú me ibas a decir algo. que Que ahora, ahora, por por ejemplo, ejemplo, tomaron y tergiversaron una conversación que yo tuve con un pastor, porque estaban convocando un evento virtual con Luis Abinader para tratar temas vinculados con la religión, y yo como coordinador de campaña le dije que no procedía en este momento, porque ya nosotros lo que estamos es en los arreglos finales para la participación el domingo, y no hay necesidad de poner a Luis en un evento sí, donde tú no vas a claro. controlar Sí. todo el que está presente. Bueno, ellos Con están Dio difundiendo esto, Astacio. Con Dio sí, como un tema de Astacio. campaña. Sí. Pero entonces yo me decía esta mañana un compañero que me ha llamado de Costa Rica, un dirigente de la campaña allá, me dijo, pero fue que tú le pagaste para que te hagan promoción, porque ahí no hay nada malo, ahí no hay ninguna cosa que esconder lo que tú estás diciendo ahí. Y yo, Es decir, que el eh, PRM y la candidatura de Luis han sido víctimas de información falsa, de información tergiversada, lo que se conoce como fake news. sí, y claramente, no solamente fake news, sino claramente campaña, no solamente campaña negativa. Porque mira, en la convicción democrática de uno, yo le admito a nuestros adversarios que si nosotros cometemos una falta, puedan aprovecharla de hacer campaña negativa, yo admito eso. Ya, por Lo que es, ejemplo, lo que es he inadmisible es la visto, mentira. sí, he visto un camión con el logo y la imagen de Luis regalando cerdos vivos a una multitud Sí, de gente. ¿Eso es del eso, PRM? no, absolutamente. Ahí hay varias mentiras sobrepuestas. En primer lugar, el método de nosotros aportarle recursos a la familia no es llevar un camión y convocar una multitud. Nunca lo hemos hecho. Nosotros vamos a las comunidades. El propio Luis contrajo el virus haciéndolo, probablemente. Y buscamos a los pastores de las comunidades, a los sacerdotes de las comunidades, a la junta de vecinos, y con esos dirigentes es que ellos, Luis le entrega y ellos le entregan a las comunidades. Nunca llevamos un vehículo para que le entregue a una multitud. Segundo, no hemos distribuido nunca lechones, yo no sé de dónde lo sacaron. Eso es absolutamente falso. Eso es mentira. Sí. Eso es mentira Bueno, absolutamente. ok. Vamos a hacer una primera pausa, Fulcar, para continuar esta conversación porque tengo otras preguntas importantes de esta entrevista final sobre esta campaña electoral. En un momento retornamos. ¿Qué puede decirme, Roberto, sobre el uso de los recursos públicos en la campaña? El Partido de la Liberación Dominicana llevó ante la Junta Central Electoral acusaciones de que alcaldes del PRM estarían utilizando los recursos públicos en la campaña. ¿Es así? ¿No es así? ¿Es el inverso? ¿Cómo es? Antes de referirme a eso, quisiera recuperar en 2 segundos una parte que me faltó de la respuesta a la pregunta anterior sobre la mentira en la campaña. En el revés de esa conducta de la cúpula del PLD de mentir y de hacer campaña sucia, tú has podido ver una campaña limpia de parte de nosotros permanentemente. No ha habido un solo desmentido a una declaración, a una afirmación, ni de Luis Abinader,
ni de Raquel Peña, ni mía como coordinador de esta campaña. No hemos dicho, Fausto, una sola mentira. Y vamos a llegar al domingo sin decir una mentira. Postulamos la idea de que se puede hacer campaña, se puede combatir, se puede debatir, se puede competir sin mentir. Y eso lo hemos practicado y esa tesis ha sido demostrado en nuestra práctica. Ya. Con relación La pregunta, al tema sí, de los sí, recursos. el tema de Fausto, los recursos públicos. si en algo, de alguna manera, yo pudiera sintetizar ese uso masivo que ha tenido el PLD y el gobierno de los recursos del Estado en su campaña, te lo quiero sintetizar, que el último abuso de los recursos del Estado que ha hecho el PLD en favor de la campaña de su candidato ha sido utilizar el COVID-19 como su principal instrumento de campaña. De hecho, el comando de campaña del candidato del PLD son los boletines de cada día que hace el Ministerio de Salud. El verdadero vocero en la práctica y en los hechos de la campaña del candidato oficialista es el ministro de Salud, que a cada boletín lleva dos documentos. Un documento con las estadísticas, no siempre presentadas con seriedad, y otro documento para golpear a la oposición en uso irresponsable de la pandemia para intentar beneficiar a su candidato presidencial. Pero además, todas las instituciones del gobierno, o por lo menos, para no ser radical en eso, la mayoría de ellas, de las instituciones del Estado, de los ministerios, de las direcciones generales, han sido puestas al servicio de la campaña del candidato oficialista. Los ministros, los viceministros, los directores generales son los que dirigen la campaña del candidato oficialista en todas las regiones del país. Los vehículos, los militares, los choferes, las secretarias, los gabinetes, el papel, las computadoras, todos los recursos del Estado han sido puestos al servicio del candidato oficialista. Absolutamente abusivo, absolutamente desigual, absolutamente inmoral y absolutamente indecente. Bien, ¿qué piensa de la salida en esta campaña electoral al final del presidente Danilo Medina, que este fin de semana estuvo en el sur y en el norte del país, recorriendo varias provincias, con discursos bastante distantes del que él dijo el viernes pasado como presidente de la República? Una cosa es el presidente y otra cosa es el cuadro militante político, jefe de una facción del Partido de la Liberación Dominicana, o jefe del Partido de la Liberación Dominicana. En primer lugar, yo lamento mucho que el presidente haya reducido la estatura de su condición de presidente de todos los dominicanos, de jefe del Estado, la haya reducido a la de un dirigente de una campaña electoral, de una campaña política. Y lo digo como lamento porque creo en la institucionalidad del país y el debilitamiento de la figura presidencial no le conviene a la nación. Por eso tú nunca has visto un ataque personal nuestro al presidente de la República, porque creemos en el respeto a la figura presidencial. Pero esta participación abierta de él, estas declaraciones radicales del presidente, estas amenazas a sus propios compañeros de partido, echándole la culpa por el bajo nivel de desempeño de su candidato, esto le hace daño a la figura presidencial. Y el caso es, Fausto, que lo está haciendo sin ningún beneficio. No hay manera de que ni el presidente ni nadie pueda cambiar la intención de voto que ya tiene tomada la población dominicana. Aquí hay una decisión de voto por el cambio que ronda el 75%. Entre lo que tiene Luis Abinader, entre lo que tiene Leonel Fernández, en lo que tiene también el candidato de Alianza País, el amigo Guillermo Moreno, hay una intención de voto de más de 3/4 partes de la población. No hay manera de que un par de viajes del presidente de la República pueda torcer eso. Lo que él pudo haber hecho por su candidato lo hizo. Él fue que lo presentó en una reunión pública con cámaras y lo presentó como su candidato. Solo que a mí me parece que ese mismo día, para usar una analogía, él como un mago lo sacó debajo del sombrero, pero ahí mismo lo desapareció con el candidato cuando lo llamó el penco.
Ya. ¿Hay alguna posibilidad de que las encuestas que se han presentado hasta ahora, la mayoría de las cuales le dan la amplia ventaja a Luis Abinader, tengan algún cambio con la salida del presidente? ¿O ya en lo que hace el presidente no tiene efecto en términos de votos? No, absolutamente. Nosotros medimos, pues, después de la declaración que dio el presidente de que se echaba al hombro la campaña candidato, nosotros medimos y no hay absolutamente ninguna variación. Al contrario, hay, especialmente en clase media, una mayor radicalidad en su posición por el cambio, después de la declaración del presidente. El hecho de que esté saliendo la gente a la calle, esto representa un riesgo muy alto para contraer el virus. El virus sigue siendo letal porque algunas personas mueren. ¿Ustedes no tienen medidas que hayan tomado para evitar que todas las manifestaciones que se hacen, por ejemplo, en apoyo a Luis Abinader y a sus candidatos del Partido Revolucionario Moderno y aliados, no se conviertan en elementos de contagio y de riesgo para los ciudadanos? ¿Qué hacen Las ustedes hemos, para evitarlo? las hemos tomado. Tenemos medidas como la siguiente. En primer lugar, cada evento de nosotros hay una arenga, hay una orientación clara y precisa a nuestros dirigentes de que procuren que en cada evento político se respete el distanciamiento necesario y la gente vaya protegida y haya recursos materiales para la desinfección. Hoy, por ejemplo, tendremos al mediodía la reunión final con nuestros coordinadores provinciales de campaña y la principal previsión es esta. De hecho, nuestros dirigentes, donde quiera que van a una reunión, llevan mascarillas por si en la reunión, como me ha ocurrido a mí, he llegado a un pueblo y me encuentro con personas porque se le dañó este momento, que no tienen mascarilla y la reunión no comienza hasta que le hemos dado una mascarilla a cualquiera que no la tenga. Esas son medidas claras, además de nuestra prédica permanente a la gente, de que lo que nos va a curar, lo que nos va a evitar el contagio, es la protección, es el distanciamiento y es la higiene. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa, Roberto, y hablamos en un momento cuando volvamos de esta pausa sobre el final de la campaña y las actividades que ustedes tienen planeadas para hacerlas hasta el próximo jueves, que es cuando está previsto realizar promoción electoral. En un momento, retornamos. Ya se puede hacer actividades finales de campaña, se puede concentrar la gente. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuáles son, Roberto, las actividades finales de la campaña de Luis Abinader? Sí, nosotros no vamos a convocar mítines como una contribución al tema del cuidado y de la salud de la población. Sí vamos a hacer en algunas provincias, se están haciendo movilizaciones, pero en vehículos, es decir, caravanas, porque la caravana, a diferencia de un mitin, permite, ayuda al distanciamiento físico de las personas. Pero también nosotros estamos haciendo programas locales en los canales de cable donde se transmiten los mensajes principales y la propuesta de campaña de Luis Abinader, nuestro programa de gobierno. Nuestros compañeros visitan los hogares de las personas para llevarles flyers e información, orientación diversa. Y vamos a tener probablemente el jueves un acto final, pero un acto más bien virtual con poca presencia de personas. No vamos a hacer reuniones masivas ya, sino que nuestras reuniones son limitadas por grupos de dirigentes. Nosotros hemos desarrollado un trabajo arduo mediante plataforma virtual en la cual hacemos reuniones con una cantidad de personas limitada, presencial, y con cientos, a veces miles de personas conectadas. Por ejemplo, en el día de hoy, va a hablar con los coordinadores de campaña, pero nosotros vamos a poner los 32 coordinadores provinciales reunidos con Luis y conmigo en la capital, y todos los coordinadores de cada municipio y de cada distrito van a estar conectados virtualmente conversando con nosotros. Qué bueno. Roberto, finalmente me gustaría saber los cálculos que ustedes han hecho de cuántos senadores de los 32
podría obtener el Partido Revolucionario Dominicano y aliados, incluyendo aquellos lugares donde tienen alianzas con Fuerza del Pueblo, con Alianza País y con otras organizaciones? ¿Cuántos senadores serán de la oposición? Mira, sin contar algunas senadurías que hoy están en la línea del borde, que hay prácticamente un empate técnico. Sin contar ese, nosotros tenemos garantizadas más de 20. Más de 20 senadurías. Sí. Y vamos a tener la mayoría. Como oposición en general, incluyendo a Fuerza del Sí, Pueblo. sí, ahí no estoy contando, como te dije, algunas senadurías que tienen prácticamente un empate técnico. Esa todavía hoy no la he contado. En esta semana estamos haciendo una última medición y ya el miércoles yo sabré con exactitud cuántas y cuáles senadurías específicas vamos a ganar. ¿Y cuántas Vamos a tener, diputaciones? ¿Hay algún cálculo nosotros de la cantidad de diputados? vamos a sacar alrededor de 2/3 de los diputados. Ya. 2/3 de los diputados. Digamos que si son 196 diputados, ¿cuántos serían en total esos diputados? ¿Más de 100? Sí, más de 100 diputados van a tener, obviamente, más de 100. Es decir, que Nosotros ustedes van vamos a a tener estar entonces, rotando 110, 120 diputados. si ganan la presidencia, ganarían el Senado y tendrían el control de la Cámara de Diputados. Danilo ha hablado de que ellos necesitan ganar. Recuerda que en el caso del Senado, nosotros llevamos alianza en los senadores con otra fuerza de oposición, como es, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, y en algunos también con Alianza País, de manera que no todos son del PRM. Ya. Y eso, digamos que está planteado en función de que el gobierno no tenga dificultades, obviamente tomando en cuenta que ustedes ganarían en las reformas que quiera incluir en el aparato del Estado dominicano. Sí, nosotros deseamos y necesitamos un Congreso que pueda ser favorable al cambio, al proyecto del cambio que Luis Abinader está presentando a la nación, porque ese proyecto de cambio implica un componente importante legislativo, es decir, hay leyes que crear, hay reformas que hacer a la administración pública, hay instituciones que nosotros pensamos que pudieran ser reformadas o fundidas, y todo eso requiere de decisiones que tienen que ver con la legislación. En consecuencia, sería muy favorable tener un Congreso que favorezca, que promueva, que sea positivo al cambio de rumbo del país. Hasta esta última semana, ¿ustedes tienen contemplado el escenario de primera vuelta o hay alguna cuestión que los induzca a pensar en una estrategia de segunda vuelta? En esta semana, en las últimas evaluaciones que hemos hecho, y según todas las encuestas, Fausto, aquí no hay hoy escenario de segunda vuelta. Aquí hay un claro escenario de primera y única vuelta. No significa que a nosotros nos asusta que pudiera haber una segunda, porque también hemos evaluado científicamente eso. Y en el hipotético y remoto, improbable caso de que hubiera una segunda vuelta, Luis Abinader ganaría con más del 60% en una segunda vuelta. Lo que ocurre es que estamos llamando al voto útil. Si como quiera, gracias a Dios, Luis Abinader va a ser el presidente del país y Raquel Peña la vicepresidencia, debemos ahorrarle a la nación el costo económico y el estrés de una segunda vuelta y ejercer un voto útil en la primera vuelta. Ya. Ahí ustedes han podido coordinar con sectores productivos, sectores religiosos, sociedad civil, en función de que la primera vuelta sea el momento decisivo y que no haya que ir a una segunda vuelta. ¿Tienen Sí, aprobación? para eso hicimos varias cosas. En primer lugar, Fausto, y la experiencia para mí más notoria y más contundente de participación política fue lo que hicimos con la cumbre por la unidad y la recuperación nacional. Ya. Tú sabes que nosotros traíamos un plan de campaña que incluía un programa de gobierno al detalle. Sí. Sin embargo, la presencia del COVID-19
hizo que tuviéramos que realizar modificaciones importantes en el programa de gobierno, porque la prioridad pasa a ser en este momento la recuperación nacional. Entonces nosotros convocamos, primero propusimos al gobierno que todas las fuerzas políticas y los sectores sociales nos reuniéramos bajo la dirección del gobierno para discutir juntos lo que debíamos hacer frente a la amenaza del COVID. Pero el gobierno no quiso reunirse con nadie, ellos se consideraron autosuficientes y Luis decidió entonces convocar a la sociedad dominicana a una conversación sobre la crisis derivada de la pandemia. Fausto, participaron 3.229 organizaciones nacionales, regionales y locales que opinaron. Bueno, te voy a regalar una copia de resumen de esa cumbre, de todas las propuestas interesantes que ahora están presentes en la propuesta de gobierno de Luis Abinader. Esa es una alianza positiva, una alianza propositiva que se expresa en el programa de gobierno de Luis y que obviamente consolida también una alianza política. Pero por otro lado, nosotros tenemos 356 movimientos de apoyo político a la candidatura de Luis. Esta no es solamente una concertación de partidos. 356 movimientos políticos están apoyando la candidatura de Luis Abinader, iglesias evangélicas, la católica, empresarios, comunicadores, artistas, profesores, abogados, ingenieros, empresarios, emprendedores, minusválidos. Esta es una verdadera alianza granada, multicolor y plural, que yo estoy esperanzado y convencido que nos dará una contundente victoria el próximo domingo. El día de el domingo, ¿ustedes están preparados para ese día final? Transportar a las personas, que haya recursos, posibilidad de dar seguimiento y apoyo a los delegados en los centros de votación. Sí, nos hemos organizado por mucho tiempo. Nosotros tenemos una buena organización operativa, operacional, una dirección de operaciones que tiene a su vez una dirección electoral, una dirección de organización, una dirección de tecnología, una dirección de educación electoral, que funcionan armónicamente para garantizar una orientación clara en cada territorio. Pero nosotros hemos formado no uno, sino varios delegados por cada colegio electoral. Hemos formado también un segundo delegado complementario, un gerente de cada colegio electoral, un reportero de todas las incidencias del colegio electoral y además un equipo encargado de acarrear a la persona. Obviamente, en cuanto a los recursos, no es un secreto decir que los de nosotros son bastante limitados, tú sabes. Nosotros tenemos que hacer muchos recursos, Fausto. Pero hay mucha gente con buena voluntad que está aportando lo suyo. Nuestros dirigentes no cobran, Fausto. Nosotros ninguno cobramos dinero en la campaña. Todo el mundo aquí está participando por una decisión y por una voluntad propia. De manera que lo que al gobierno le cuesta 1.000 pesos, a nosotros nos puede salir gratis o a lo mejor por 10 o 20 pesos. Bien. Muchas gracias, Roberto Furcar, coordinador de la campaña electoral de Luis Abinader en el 2020, dirigente magisterial importante. Gracias por concedernos este tiempo, tener esta conversación, y les deseamos éxito, que todo esto transcurra con la normalidad posible, que no haya ningún suceso que lamentar y que los contagios por COVID sean los menos posibles de aquí al domingo próximo. Muchas gracias a Roberto Furcar y muchas gracias a ustedes por la compañía.